buenas tardes. Les agradecemos su hospitalidad. El día de hoy, los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República acudimos a la ciudad de Saltillo, al estado de Coahuila, para desarrollar nuestros ejercicios de reflexión, de debate y de conclusión sobre lo que deben de ser los temas que vamos a abordar en el próximo periodo ordinario de sesiones. Como lo hemos adelantado, tendremos una jornada de debate amplio donde analizaremos las circunstancias sociales, económicas y políticas que actualmente rigen la convivencia en nuestro país. Estamos llegando al cuarto año de ejercicio de gobierno. Nos queda perfectamente claro que el Poder Ejecutivo ni ejecuta ni puede, y que eso obliga a que el Poder Legislativo asuma una conducta de responsabilidad para que acompañe en el último tercio a esta administración al reordenamiento de la casa y a preparar las condiciones para el relevo de administración. Con total responsabilidad acudimos a esta reunión plenaria los senadores del Partido Acción Nacional, los gobernadores emanados de nuestro instituto político y la dirigencia nacional, porque entendemos que somos un sistema, que lo que se hace en Cámara de Diputados requiere y lleva un acompañamiento en Cámara de Senadores y, en consecuencia, la voz del partido como enlace que consolida y que acrisola las diferentes formas de pensar para tener un solo posicionamiento. El país se encuentra en una crisis de confianza, de seguridad económica, social y política. Por lo mismo, ante esta debilidad institucional que se presenta, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional ha definido claramente cuál es su escenario de discusión. Y lo reafirmamos. Nuestra más alta prioridad es concluir el Sistema Nacional Anticorrupción. Vamos a revisar qué es lo que está pendiente. Hace falta nombrar un fiscal anticorrupción, hace falta nombrar el Consejo Ciudadano que dé acompañamiento al sistema, y esa es una tarea que nosotros habremos de seguir. Hay una serie de nombramientos que tienen también una responsabilidad exclusiva del Senado de la República, como es los nuevos nombramientos del Tribunal Fiscal Electoral, que en próximos días habremos de recibir en el Senado de la República, y desde luego también nombramientos en materia energética. De una manera muy especial, vamos a revisar en qué condiciones se encuentra la Ley de Disciplina Financiera. Coahuila es un ejemplo claro de lo que ha ocurrido cuando se relajan o cuando se aíslan o cuando los gobernadores pretenden ejercer un mandato aislado de la responsabilidad y la disciplina económica. Vamos a analizar el paquete económico que nos envíe el presidente de la República, haciendo énfasis en que no debe haber ni más impuestos y debe de haber el cumplimiento de la palabra empeñada. Ellos prometieron un presupuesto en base cero y no lo han cumplido. Es importante ver ante estos anuncios, ante estas presiones, ante esta política de endeudamiento que está siguiendo el gobierno federal, cuál es la propuesta que dicen ellos será responsable y que presentarán en el paquete presupuestal. Vamos a la glosa del informe, vamos a la reforma electoral con detalles muy claros y muy precisos. Segunda vuelta en elección presidencial y disminución de los spots para que se privilegien los debates públicos en los espacios que estén consignados para eso. En esta circunstancia y en esta vertiente, Acción Nacional, su grupo parlamentario de senadores de la República, habrá de desarrollar su reunión plenaria.
Pero si me permiten, para poder profundizar en algunos detalles más, al igual que esta agenda que estamos impulsando, quisiera cederle el uso de la palabra primero al senador Rufo para que nos abunde en el tema anticorrupción, cómo estamos abordando el tema en Acción Nacional, a la senadora Silvia Garza para que nos hable del paquete de propuestas verdes que vamos a implementar, y desde luego al senador Luis Fernando Salazar para que abunde sobre el tema de disciplina financiera. Adelante, senador. Bueno, como todos ustedes pudieron testimoniar a lo largo de esta primera parte del año 2016, el Partido Acción Nacional puso un énfasis de una manera resolutiva para las actividades legislativas del partido. Así es como trabajamos muchos de los senadores que nos especializamos en el tema de anticorrupción, muchos de los diputados. Se hizo un esfuerzo bicameral de los grupos parlamentarios y se obtuvo el resultado que ustedes conocen en un marco que se representó mediáticamente principalmente por lo que se conoce por la 3 de 3, que ahora todavía tiene elementos a mejorar. Hubo algunas sorpresas en alguna de las noches que se dieron los debates. Hay una propuesta ya por un grupo de los diputados que piden reformar el artículo 29 de la Ley de Responsabilidades, y luego hay un expresidente de la República que dijo que la 3 de 3 era una vacilada. Pero aquí debemos todos ver que el esfuerzo está en el tenor de que cada quien que estamos en el servicio público, pues tengamos la voluntad política para publicar nuestro patrimonio, nuestros intereses y, claro, nuestra responsabilidad fiscal. Si bien desde el punto de vista procesal puede resultar en muchos casos difícil comprobar temas de sospecha de propiedades, pues es claro que la opinión pública sabe de lo que se relaciona con las propiedades de alguien. Y esto pues está enmarcado en la 3 de 3. Así que continuamos tratando de superar eso. También ahora está por entregarnos el Instituto Nacional Electoral la autorización del reglamento interno de la Comisión de Anticorrupción del PAN. Es el primer partido nacional que ha sometido estos procedimientos a opinión del INE, y pues todo esto revela el compromiso de Acción Nacional y del grupo parlamentario en el Senado de avanzar, de forma de que este tan negativo fenómeno de la corrupción pueda eliminarse, de irlo reduciendo, y todo empieza por la voluntad de cada uno de nosotros de manifestar públicamente qué tenemos, para dónde vamos con nuestras actividades personales y que cumplamos con el pago de los impuestos. Gracias, senador. Senadora Silvia Garza. Sí. Gracias, coordinador, y bienvenidos a todos mis compañeros a Saltillo, la capital de Coahuila, de un gran estado que tiene gente valiosísima, que desafortunadamente no está bien gobernado. Y quiero hablarles de 3 propuestas que ya están presentadas, que su servidora con el grupo parlamentario está impulsando y que son de suma importancia para México. Una es la Ley de Gestión
Integral y Sustentable de las Costas Mexicanas, que es una iniciativa que el PAN abraza porque es una iniciativa ciudadana y de expertos, donde nos habla de la importancia que tiene México como país costero, porque más de la mitad de los estados son costeros y hay más de 12,000 kilómetros de valor estratégico que es la costa mexicana, donde está en riesgo su potencial económico y que a falta de una regulación que nos asegure una defensa de los recursos naturales, un aprovechamiento sustentable y estratégico de las costas mexicanas. Tenemos que tener una buena coordinación de las diferentes instancias gubernamentales para hacer un buen papel. La costa, el litoral, también se encuentra ahí una frontera que es de suma importancia. Así es que nosotros tenemos que asegurar que la garantía de los derechos de los habitantes, de los visitantes, de los inversionistas asociados a las costas mexicanas. La ley establece una coordinación, todo esto ya está presentado, la ley y un manejo integral de esto. Y nosotros lo vamos a apoyar, esperemos sacarla en este periodo ordinario para bien del país, para bien de los recursos naturales del océano, de nuestros mares, porque tenemos que tener un marco estratégico de gestión costera. También hay otra iniciativa ya presentada que trata de incentivos fiscales para coches y transporte público masivo eléctrico. Esta es una propuesta del PAN, esta es una propuesta que vamos a impulsar fuertemente y que se trata precisamente de tener incentivos para garantizar que en las grandes urbes nuestra calidad de aire sea buena, ya que la Organización Mundial de la Salud estima que hay 1.300.000 muertes, nada más fíjense, 1.300.000 muertes de seres humanos en el planeta, precisamente por la mala calidad de aire, y nuestras ciudades no son la excepción. Tenemos un mal monitoreo de 500 ciudades y Saltillo no es la excepción. Aquí solamente en Coahuila, para que se den una idea, se medio monitorea, ¿sí?, la ciudad de Torreón, y mal. Y las grandes ciudades, las más contaminadas, no fue la Ciudad de México, fueron otras ciudades, así es que tenemos nosotros que entrarle. México es un país que fabrica coches y lo que queremos es cerrar el círculo completo para que lo mismo da fabricar un coche de combustión interna que un coche eléctrico. Así es que tenemos que entrarle al presente y al futuro que nos está alcanzando y México debe dar ese gran paso. La otra propuesta tan importante que también ya está presentada son las jornadas médicas dignas. Nosotros tenemos que proteger a nuestros médicos, a los encargados de cuidar nuestra salud con jornadas médicas dignas. Y esto es una reforma a la Ley General de Salud y a la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué significa esto? Que nosotros queremos médicos saludables, médicos que convivan con su familia, médicos que coman bien, médicos que duerman bien, médicos que atiendan bien. Y los estamos llevando hacia un síndrome que, por cierto, casualmente no reconocen aquí en el país, que se llama el síndrome de burnout. Este síndrome de burnout es el que se lleva a un estrés total que presiona y afecta la salud de los médicos. Así es que nosotros estamos presentando una iniciativa donde proteger a nuestros médicos en formación de pregrado, a nuestros médicos en formación del servicio social, pero también a nuestros médicos residentes. Para que se den una idea, el médico de pregrado recibe una beca de 800 pesos al mes, trabaja 36 horas, o sea, son jornadas continuas y está un año encerrado en un hospital. Eso está bien porque necesitan aprender y necesitan formarse. De lo que no estamos de acuerdo es de que tengan tantas horas, no son superhombres. Tienen que tener 8 horas de trabajo y descansar como todos tenemos el descanso. También en el servicio social están 24 horas por 14 días y tienen un día de descanso. Y esto están violentando las normas mexicanas porque al momento de mandarlos a los centros de salud a atender la población abierta, ellos firman las recetas y ellos no son médicos titulados, no tienen por qué firmar las recetas y además no tienen un médico que los supervise. Esto aunado a que viven en los centros de salud donde no se lleva mantenimiento alguno y están en condiciones pésimas y precarias. Les pagan 1,300 pesos al mes y no les dan alimentos. Eso nada más para que se den una idea. Y están las residencias. Las residencias médicas son médicos ya titulados que quieren una especialidad que puede durar de 3 años o a 9 años
dependiendo si quieren una subespecialidad, y que cobran alrededor de esa beca de 8,000 pesos, y que hay que presentar un examen para esas residencias, para esas especialidades, donde presentan cada año 40,000 médicos aproximadamente, y solamente hay cupo para 5,000. Ese examen cuesta 2,000 pesos. Y ellos están expuestos también a 36 horas de las jornadas, y eso es lo que el PAN quiere ver, el lado humano, la protección a los encargados de la salud, y que es un deber moral de que no se les reconoce, que están volando, que no se les reconoce como trabajadores, pero les pregunto, ¿es moral y constitucionalmente hablando correcto esto? ¿Es moral que nuestros médicos los presionemos a todos los servidores de la salud de tal forma de estar agrediendo su salud y cuidan la nuestra? Por eso el PAN ve el lado sensible y humano de las cosas y vamos a apoyar fuertemente esta iniciativa. Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros de la prensa. Me da mucho gusto saludarlas. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. Yo también le quiero dar las gracias a mis compañeros y compañeras senadores que nos acompañan. Por supuesto, a nuestro coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, el senador Fernando Herrera. Gracias por traer aquí la reunión parlamentaria del Grupo Parlamentario. Por supuesto, nuestra senadora de Coahuila, Silvia Garza, que nos representa dignamente todos los días en el Senado con los temas que acaba de mencionar. Agradezco profundamente la presencia del senador Ernesto Rufo, que ya platicó con ustedes, pero también enriquece esta sesión. Y también les presento con mucho gusto al senador Daniel Ávila, representante de Yucatán, senador para el Estado de Yucatán. Gracias, senador Daniel Ávila. Es un gusto para mí también presentar al senador Jorge Luis Preciado, senador por Colima. Muchas gracias, Jorge Luis. Y por supuesto a nuestro vecino del Estado de Durango, al senador Héctor Flores, que también nos acompaña. Durante el día habremos de ir recibiendo a otros compañeras y compañeros senadores. En la noche se integrarán a los trabajos algunos compañeros gobernadores electos y bueno, mañana tendremos la inauguración formal de los trabajos y vamos a ver justamente los temas que ya comentaron mis compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra. Y yo quisiera platicarles respecto a la ley de disciplina financiera. Esta ley que se aprobó en el mes de abril pasado y es una ley que justamente fue creada para representar el problema que viven millones de mexicanos, específicamente coahuilenses. Hombres, mujeres, jóvenes, niños que hoy están padeciendo las consecuencias terribles de una deuda ilegal. Y que, bueno, debo de reconocer y agradecer profundamente a mi partido, a mi grupo parlamentario, que me permitió y me dio la confianza de presentar y de ser el primer senador en presentar una iniciativa de ley en la legislatura pasada para establecer límites al endeudamiento de estados y municipios. Esta derivó posteriormente en una reforma constitucional y la Ley General de Disciplina Financiera es una consecuencia de esta reforma que impulsamos los senadores del PAN, que forma parte de la agenda parlamentaria que nos hemos ido trazando año con año desde la legislatura pasada en el caso de los senadores que aquí estamos. Bien, no es novedad que diversos medios de comunicación dan cuenta día con día que surgen nuevos escándalos de endeudamiento. Ya no solo es Coahuila, también por allá está Chihuahua, está Veracruz, está Nuevo León, están tantos estados que fueron víctimas, los habitantes fueron víctimas de gobiernos corruptos, de gobiernos irresponsables que han querido hipotecar el futuro de generaciones en estos estados de la República. Por eso el Partido Acción Nacional y la bancada de senadores del PAN demandará a la Secretaría de Hacienda a que instale el sistema de alerta sobre el endeudamiento de estados y municipios. Sabemos que dice esta ley que deberá de establecer este sistema de alerta hasta el próximo mes de abril.
Sabemos que el plazo se vence el próximo mes de abril, pero ante el tamaño del problema, queremos solicitarle formalmente a la Secretaría de Hacienda que acelere la instalación de los sistemas de alerta, de alarma, para que la Secretaría de Hacienda empiece a notar cuando estados como Coahuila, como Veracruz, como Chihuahua, empiezan a endeudarse de manera desmedida y desproporcionada. A pesar de las disposiciones establecidas en la ley de disciplina financiera, las deudas han seguido creciendo. Y creo que esta demanda que hacemos hoy de pedirle a la Secretaría de Hacienda que acelere estos procedimientos de sistemas de alarma, justamente se justifican porque ya hay una ley y esta vacante, esta ventana que existe entre el establecimiento de este sistema de alertas a la creación de la ley ha dado espacio para que muchos estados se sigan endeudando de manera descomunal. También vamos a pugnar el grupo parlamentario del PAN para darle prioridad a la instalación de la comisión bicameral. Esta comisión bicameral que crea la ley de disciplina financiera para fortalecer las finanzas públicas en el periodo ordinario de sesiones que estamos por iniciar. Sabemos que son varios estados los que padecen este problema. Coahuila, lamentablemente, nuestro estado ocupa el primer lugar. Cada coahuilense debe el día de hoy 12,543 pesos por habitante. Y nos sigue, por supuesto, el estado de Nuevo León. También allá los habitantes de Nuevo León deben en promedio de 12,079 pesos. Sigue el estado de Chihuahua, con una deuda per cápita de 11,268 pesos. El estado de Veracruz, que también cuadraplicó su deuda y que hoy cada veracruzano debe 5,606 pesos. El estado de México tampoco se queda atrás, ya que cada habitante del estado de México debe 2,433 pesos. Es el estado más poblado del país. Quintana Roo, este estado que acaba de encontrar alternancia, resulta que desplaza de manera reciente, de hace 2 días, a Coahuila con una deuda de 13,851 pesos per cápita. Entonces, como podrán ver, los gobernadores irresponsables han venido hipotecando el futuro de generaciones de mexicanas, de mexicanos en el país. Y a mí sí me gustaría notar, hablando y resaltando lo que comentaba nuestro coordinador parlamentario, que Acción Nacional, y lo dijo muy bien el senador Rufo, ha sido el gran impulsor del Sistema Nacional Anticorrupción. Y nosotros concebimos este sistema de manera íntegra con un sistema de disciplina financiera eficaz que ponga freno y ponga límites al endeudamiento de los estados y municipios. Afortunadamente, con esta legislación, ya ningún gobernador podrá endeudarnos a escondidas. Pero hay que dar cuenta nada más un poco el daño que le han hecho las deudas a los estados. Les pongo el ejemplo del estado de Coahuila, mi estado. Aquí nos endeudaron con 36,000 millones de pesos. En los últimos 5 años, en el 2011 empezó este gobierno actual debiendo 36,000 millones de pesos. Han pasado 5 años. Hemos pagado 19,000 millones de pesos por puro concepto de intereses y manejo de deuda y hoy seguimos debiendo 36,000 millones de pesos. La vida es más cara en Coahuila, lo he dicho muchas veces, pero también les quiero decir que con esos 36,000 millones de pesos hubiéramos podido construir 900 clínicas del IMSS en el estado de Coahuila. Con esos 36,000 millones de pesos hubiéramos podido construir 3,600 escuelas primarias nuevas en el estado de Coahuila. Con los 36,000 millones de pesos hubiéramos podido becar a 568,000 jóvenes universitarios en la UAC a que tuvieran su carrera y fueran hoy profesionistas. Con ese dinero hubiéramos podido regalar 128,000 viviendas de interés social. Pero nada de eso está aquí. Ese dinero fue a parar al bolsillo de unos cuantos, a los bolsillos de Javier Villarreal, y quiero decir y recordar y reconocer que así como este grupo parlamentario fue el primer grupo en impulsar una reforma antideuda en la legislatura, también este grupo parlamentario dio aportaciones voluntarias para contratar abogados
y reclamar el dinero que le fue incautado a Javier Villarreal y que mañana saldrá a subasta. Fue este grupo parlamentario que hizo un esfuerzo que le correspondía hacer al gobierno del Estado, al gobernador y, por supuesto, al propio gobierno federal. Contratamos abogados en Estados Unidos y nos dijeron al final del día que no podían devolvernos a un servidor el dinero porque evidentemente nosotros no administramos recursos públicos, no cobramos impuestos, que había que pedirle la participación al gobierno federal y al gobierno estatal. Y así lo hicimos. Este grupo parlamentario presentó proposiciones con punto de acuerdo que fueron aprobadas y se mandaron las solicitudes a la Secretaría de Hacienda, a Relaciones Exteriores y fuimos a la PGR con el entonces procurador Murillo Karam y le dejamos el expediente y le pedimos y le exigimos su colaboración. Por supuesto fueron omisos. También el 29 de abril del año 2013 yo personalmente fui a la oficina del gobernador Rubén Moreira. Fui a buscarlo, a pedirle que participara y le dejé por escrito lo que teníamos que hacer para recuperar parte de ese dinero robado a los coahuilenses, el dinero de Javier Villarreal. Hay que ser claros, la autoridad hacendaria estadounidense manda incautar las cuentas de Javier Villarreal Hernández, ex tesorero de Humberto Moreira, porque dice que los recursos son producto del robo, del fraude y la malversación de recursos públicos, en este caso del gobierno del Estado de Coahuila. Por eso fuimos a pedirles a los responsables que fueran a acudir a reclamar ese dinero. No lo hicieron. Es lamentable que mañana salen a subasta entre dinero en efectivo y propiedades equivalentes a 37 millones de dólares, que al tipo de cambio serían más de 680 millones de pesos, nada despreciables. Con eso, por ejemplo, hubiéramos utilizado ese dinero para sostener la partida presupuestal en materia de salud para el rubro de compra de medicamentos, mantenimiento y limpieza de los hospitales generales. Este problema de salud se viene a acentuar por la deuda. Les quiero decir que actualmente el presupuesto de la Secretaría de Salud relativo al mantenimiento de hospitales y compra de medicinas se ha disminuido en un 39.7% en Coahuila a partir de la deuda. Y por eso está costando vidas. Y esta deuda, esta corrupción que generó la deuda, hoy termina costando vidas humanas. Les pongo todos estos ejemplos porque ese dinero podrían haber hecho que los coahuilenses pudieran vivir mejor. Y vamos a seguir trabajando en ese sentido desde el Senado de manera decidida, por supuesto, para hacer justicia, para hacer que la voz de las mujeres, de los hombres de Coahuila y de todo el país se escuche en la tribuna más alta del país y, por supuesto, para ofrecer y generar las condiciones de construir un mejor Estado para todos, un mejor país y cada uno de mis compañeras y compañeros senadores hacer lo propio por su Estado. En ese sentido, vamos a trabajar en esta reunión plenaria, agradecido nuevamente con ustedes por su presencia, por su cobertura y nos quedamos a sus órdenes. Muchas gracias. Adelante. Buenas tardes, compañeros. Vamos a iniciar una ronda de preguntas. Iniciaremos con Lucía Pérez del periódico El Siglo de Torreón y posteriormente Gerardo Segura de TV Azteca. Hola, buenas tardes. Preguntar su opinión en relación a la información que hoy circula en una agencia internacional de noticias, en donde se vuelve a vincular al gobernador Rubén Moreira con personajes del crimen organizado y saber si pedirán a la PGR que inicie una investigación. Bien, no nos sorprende, compañera, los señalamientos que en este caso dan cuenta diversos medios de comunicación. De hecho, hace un mes, aproximadamente poco menos de un mes, fui a presentar una denuncia a la PGR con apoyo de las senadoras y senadores aquí presentes en contra de Humberto Moreira y de quienes resulten responsables por una razón muy simple. Se supo en un juicio que se está desahogando en la Corte Federal de Estados Unidos, en San Antonio, donde dos exmiembros de grupos organizados señalan que durante algún tiempo que trabajaron en Coahuila contaron con la colaboración del gobierno del Estado de aquel entonces. A mí no me extraña porque Coahuila ocupa el cuarto lugar
nacional en número de desaparecidos. Ciertamente debe de haber sido por algún arreglo que se vino dando desde entonces por parte de integrantes del grupo del crimen organizado y con el gobierno de Coahuila. De hecho, Lucía, y compañeras y compañeros de la prensa, les quiero decir que ellos mismos señalan que gozaron de la protección de elementos del Estado. Les daban uniformes, les proporcionaban patrullas para escapar de los retenes de la Marina. Utilizaron el penal El Cerezo del municipio de Piedras Negras para terminar vidas humanas, para incinerar personas inocentes y para que los líderes de este grupo organizado entraran y salieran a sus anchas. Me parece que la evidencia es suficiente para darnos cuenta de que Coahuila ha sido lastimado, no solo por un gobierno que nos endeudó de manera grosera en las finanzas y el futuro de los coahuilenses, sino un gobierno que arrastra una deuda con los derechos humanos de los coahuilenses, con los padres, con las madres, con los hijos, con los cónyuges que no volvieron a ver a su ser querido y que hoy ni siquiera tienen derecho a la verdad de saber qué ocurrió en esa época tan negra del gobierno del Estado de Coahuila, que hoy, por supuesto, es un fantasma que nos sigue persiguiendo. Si me permiten hacer un comentario, una anotación adicional. La senadora Silvia Garza y el senador Luis Fernando Salazar representan el pacto federal, representan al Estado de Coahuila dentro de esta disposición general del país para darnos esta integración como nación. Debe de quedar bien claro que todas las acciones legislativas de gestión que emprende el senador Luis Fernando Salazar y la senadora Silvia Garza tienen el más amplio respaldo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Acompañaremos su gestión como lo hemos venido haciendo y desde luego que quede perfectamente establecido que las directrices que ellos han señalado en esta cruzada contra la corrupción, contra el endeudamiento en el estado de Coahuila, tendrán siempre el acompañamiento del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. ¿Me permite nada más agregar algo? Y esto es para conocimiento de la prensa nacional y de mis compañeros senadores, porque la prensa local lo sabe. Estamos a merced de investigación de otros países, de otras autoridades, porque la mayor parte de los secretarios que estuvieron en el gobierno de Humberto Moreira hoy están en el gobierno de Rubén Moreira con otro cargo. Ejemplo, el procurador de Justicia, Homero Ramos Gloria, fue secretario de gobierno de Humberto Moreira. Y si nos vamos secretario por secretario, pues entonces se darán cuenta, amigos de la prensa nacional, compañeros senadores, de cuándo va a haber justicia en Coahuila, cuándo va a haber una investigación en Coahuila, cuándo, cuando llegue el cambio de gobierno, cuando llegue la alternancia, porque hoy es imposible. Gracias. Gerardo Segura de TV Azteca y posteriormente Sergio Alviso del Canal 6. Muchísimas gracias, senador. Quisiera preguntarles, en relación a esta situación de crisis por la que está atravesando el país, que bueno, ya algunas calificadas comunistas, por ejemplo, han dicho que México debe poner orden tanto en la situación de los impuestos, de Pemex, en general orden en toda la situación económica. Hay especialistas que recomiendan que se deba crear un pacto de productividad con los sectores productivos. ¿Están de acuerdo que se llevara a cabo una reunión como lo recomiendan los expertos para elevar la productividad? Y en este sentido, bueno, pues hay ya quienes están apuntando a quienes están dejando en esta situación, por ejemplo, al secretario de Hacienda, y están pidiendo que haya cambios urgentes en el gabinete. ¿Están de acuerdo en que se dieran esos cambios en relación al secretario de Hacienda, que pudiera dejar el cargo por lo que está sucediendo en el país? Esa es una cuestión. La otra es, se investigan ya a 5 gobernadores por parte del SAT. ¿A dónde debe llegar esta investigación? Y bueno, ahorita, pues tomando en cuenta lo que ustedes están comentando en relación a lo de Rubén Moreira también. Bien. ¿La primera cuál fue, Gerardo? La creación de un pacto de productividad. Está bien, mira. Bueno, primero, nosotros... Y la otra sería, si estarían de acuerdo en que se removiera la Hacienda o qué cambios podrían haber en el gabinete. Ok, primero ha quedado
de manera fehaciente la disposición que tiene y que ha tenido el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para darle al país todas las herramientas necesarias para que este gobierno pudiese trabajar en orden y sin pretextos. A lo largo del tiempo se han dado cuenta ustedes también que hemos puesto buenas reformas en manos inhábiles que desafortunadamente tienen al país en una situación de descontrol, desconfianza y en una apatía que evidentemente está llevando a la rebeldía a algunos sectores en el país. Sí es preocupante lo que está ocurriendo y nuestra definición es concreta. Seguiremos apoyando en todas aquellas reformas que sean necesarias para la reactivación económica, política y social del país. Evidentemente, estos compañeros que están en el gobierno nos decían que iban a mover a México. Hay veces que nosotros pensamos decirles que mejor ya ni le muevan, que mejor reordenen las cosas, que preparen la transición de una manera adecuada y que empiecen a caminar por el camino de la transparencia. En torno a si tiene que hacer o no cambios el presidente Peña, pues simple y sencillamente, si sugiriéramos cambios, pues empezaríamos desde el presidente de la República a todos los secretarios de Estado. Este gobierno es un desastre. No le encuentras ni pies ni cabezas, ni en el sector económico, social, ni en el político, de tal suerte que ahora lo que nos obliga a nosotros es acompañar a este gobierno, cuidar que no cometan más errores, tratar de que no se agraven las cosas y evidentemente la responsabilidad de hacer cambios compete al titular del Ejecutivo. Si ustedes le preguntan a cualquier sector involucrado en algunos de los temas que tengan que ver o que dependan del Poder Ejecutivo, la calificación de los secretarios, la percepción no es buena, partiendo de la propia del titular del Ejecutivo, que tiene la aprobación más baja que haya tenido un presidente de la República en los últimos 40 años. Es verdaderamente triste lo que está ocurriendo y habrá que ver cuál es el nuevo planteamiento ahora que entregue el informe de gobierno el presidente. Y en torno a los gobernadores que se están investigando, pues simple y sencillamente el que la debe de pagar. No debe de haber conductas que solapen, que lleven a la impunidad. Y nuestro compromiso es y ha sido siempre un combate frontal a la corrupción. No es terminar una administración y cerrar y darle vuelta a la página cuando se han lastimado a millones de mexicanos por un ejercicio irresponsable. Aquí en Coahuila hay quienes le apuestan al paso del tiempo para tratar de olvidar las atrocidades financieras, económicas que cometió el anterior gobernador Moreira y las que aún se están sufriendo en la presente administración. Hay que actuar de manera decidida y el Partido Acción Nacional no va a claudicar, no va a dejar un solo espacio libre para la impunidad. Sergio Alviso, de Canal 6. Buenas tardes. Disculpe, dos preguntas nada más rápido. Primero, su opinión sobre, Margarita Zavala, la eminente, las encuestas la dan como la número 1 dentro del PAN y que hace unos años, pues no la querían ni como ser diputada, no la quisieron ni nombrar diputada. Y segundo, para Luis Fernando, ¿qué opina de que varios partidos están pidiendo que se le castigue, se le sancione por actos anticipados de campaña por las firmas que están recolectando? El Partido Socialdemócrata pide que se le sancione con este sentido. A ver, si quieren, primero el Canal 6 y luego ya Fernando platica aquí de lo local. Miren, nosotros hemos llegado a una conclusión como grupo parlamentario. La manera más responsable que tenemos de apoyar al Partido Acción Nacional es haciendo un trabajo legislativo eficiente que sirva al desarrollo del país. Como integrantes de un partido político sabemos que la dirigencia nacional, la dirigencia estatal, habrá de tomar medidas y fijar los tiempos. Para nosotros, el concluir un periodo legislativo exitoso se convierte en prioridad y desde luego concentrados en el tema político, sin perderlo de vista,
Para nosotros primero es el 2017 antes que estar pensando en el 2018. Después de que ganemos Estado de México, que ganemos Coahuila y que ganemos Nayarit, ya nos podremos poner a pensar qué es lo que viene en el 2018. El PAN está en su mejor momento y con responsabilidad vamos a asumir esta circunstancia y esta posibilidad que tenemos. Hay natural, normal, pasión en los grupos políticos, somos militantes que vivimos intensamente nuestra militancia, pero lo haremos con orden. Ese es un compromiso que hemos asumido todos y los senadores estamos dispuestos a poner el ejemplo. Adelante, Luis Fernando. Sí, Sergio, en relación a la demanda o queja que pusieron, queja electoral que pusieron en mi contra, pues es un partido palero del PRI, el que a eso se dedica, a hacerle el favor al PRI. Y segundo, es un tema viejo, no se refiere a nada de firmas, se refiere a unos espectaculares que se pusieron hace tiempo y que, a decir de este partido, no lo retiraron a tiempo. En ese juicio yo desahogué debidamente pues que la responsabilidad de retirar la publicidad de cada anuncio espectacular corresponde a la empresa a la cual uno lo renta. Yo lo renté por 12 días y si se quedó unos días más, bueno, pues eso ya será tema de ellos que se tiene que resolver. No me preocupa, no me quita el sueño, al contrario, únicamente queda una evidencia de que pues el gobierno siempre opera en perjudicar de una u otra forma a quien lo cuestiona y lo critica. ¿Lo revivieron por tus aspiraciones entonces? Quizás así a eso se deba, Sergio. Gracias. Gerardo Cedillo, del Grupo Radio 1000. Gracias. Hola, ¿cómo están? Gracias. Senadores, les quisiera preguntar, hablaron ustedes de lo que podría ser el paquete fiscal o digamos las proyecciones para el siguiente periodo de sesiones, que bueno, pues de todos modos ahí se va a tratar todo el tema hacendario. ¿Ustedes qué plantearían en materia fiscal para el próximo año? ¿Más impuestos, no impuestos? ¿Qué es lo que estarían planteando en este tema? Y también preguntarles ¿qué tratamiento le darán al asunto de los matrimonios entre personas del mismo sexo? ¿Se quedará ya en la congeladora legislativa de manera definitiva? Bien. Sobre el primer tema, debemos de comentarles que estamos muy preocupados, como la mayoría de los mexicanos. Hoy amanecimos con una opinión sobre las calificadoras internacionales sobre las finanzas públicas en el país. El nivel de endeudamiento es verdaderamente alarmante. Se está hipotecando el futuro de los mexicanos y este gobierno tal parece que no sabe ejercer su función si no es respaldado con el préstamo, con el estar generándole condiciones de deuda a los mexicanos. Por eso, nuestras dos directrices en la discusión de este paquete económico es no más endeudamiento irresponsable, no más endeudamiento para financiar gasto corriente, más inversión para el sector productivo y, desde luego, nosotros no hemos quitado el dedo del renglón. Afirmamos que la reforma fiscal ha sido tóxica para el desarrollo del país y seguiremos insistiendo. Necesitamos que los pequeños, medianos empresarios tengan mejores condiciones de tributación, que tengan mejores expectativas de desarrollo para sus proyectos productivos. Y en esos dos vertientes, de estabilidad, de orden, de promoción, de desarrollo y de ponerle un dique al endeudamiento, vamos a trabajar los legisladores de Acción Nacional. Jesús Castro, del periódico Zócalo de Saltillo. Bien, miren, ese es un tema que nosotros no lo hemos insertado en nuestra discusión, es un tema que está en diputados. Si el promovente, que es el Partido Revolucionario Institucional, insiste en tocar el tema,
con total profesionalismo y a profundidad los senadores entraremos en esa discusión. Dejemos que la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados, realmente lo empuje. Gracias. Ahora sí. No es un tema para nosotros. No es de prioridad. ¿Perdón? Nosotros somos estrictamente respetuosos del marco legal. Lo que digan las leyes sabremos de respaldar. Gracias. ¿Qué tendría que, digamos, llevarse a las leyes, llevarse a la Constitución? El presidente metió la iniciativa, pero ya el PRI la está congelando, que ustedes respaldarían ese, digamos, ese meterlo al refrigerador. No es un tema de nuestra agenda, no lo tenemos como prioridad. Vamos a ver que el PRI, que es de cómo resuelve, ¿no? Gracias, compañero. Sigue. ¿Esa era tu pregunta? Muchas gracias, qué amable. Sigue Andrea Becerril, del periódico La Jornada, y cerraríamos con Angélica Mercado, del periódico Milenio. Al senador Salazar algunas precisiones. Nos decía que mañana se van allá a dar a subasta. ¿En qué estado? Es en Texas, ¿verdad? O algo así. Algunos datos más. ¿Cuánto tiempo perdió el gobierno mexicano en recuperarlo, en no recuperarlo más bien? Y al senador Real le quiero preguntar por qué está congelada el nombramiento del fiscal anticorrupción y qué características, porque me acuerdo que hubo ya una primera convocatoria donde se quedaron congelados los candidatos que ya habían incluso habían comparecido, sí. ¿Y cuáles serían las características que debe tener este fiscal para ustedes? Claro que sí, empiezo por el tema de la subasta. Fue en el año de 2012 cuando empezaron a incautar y a incautar propiedades de Javier Villarreal, ex tesorero de Humberto Moreira, ex líder nacional del PRI. En Texas se está llevando este proceso porque ahí fue donde utilizaron bancos, los medios para lavar dinero robado. La Corte Federal que está siguiendo estos procesos son cortes ubicadas en el estado de Texas, específicamente en Corpus Christi y en San Antonio. Bien, este proceso llevó varias partes. Empezaron decomisando propiedades, bienes inmuebles, plazas, centros comerciales, terrenos, cuentas bancarias, hasta que el total acumulado dio a 37, algo así como $37 millones. Es lo que dicen los avalúos de las propiedades y lo que dinero en efectivo que le fue incautado al extesorero de Humberto Moreira, Javier Villarreal Hernández. Y hay un plazo perentorio para reclamar este dinero. Este plazo perentorio ya venció, ya pasó, ya concluyó. Nosotros fuimos en tiempo y forma a Estados Unidos, los senadores del PAN, a reclamar este dinero. Y hubo una posibilidad de recuperarlo. Por eso fui yo a buscar al gobernador, por eso le dejé por escrito que colaborara para que recuperáramos ese dinero. Evidentemente no hubo deseo de participar, de participar porque desde luego sería un reconocer que hubo un acto de ilegalidad en las arcas públicas del gobierno de Coahuila, y eso es a todas luces lo que están haciendo. Insisto, esta autoridad que tenemos actualmente es parte del problema, no es ni por asomo la solución. Gracias. Sobre el tema de la elección del fiscal anticorrupción, déjame hacer una relatoría que tuvo mi compañero Jorge Luis Preciado, quien en aquel entonces era titular de la Junta de Coordinación Política, si mal no recuerdo, llevó a cabo ese procedimiento. En aquel entonces se lanzó la convocatoria para dar vida a dos fiscalías, la Fiscalía Especial para Delitos Electorales y la Fiscalía Anticorrupción. La primera fiscalía se nombró, la de atención a delitos electorales, y la segunda, después de haber hecho una convocatoria pública, se decidió suspender el procedimiento en virtud de que no habíamos avanzado en la legislación secundaria e iba a llegar un fiscal sin ley, sin autoridad, sin posibilidades de ejercer ningún ordenamiento, de tal suerte que nombrar a un fiscal sin atribuciones
pues era verdaderamente ocioso. Por eso, una de las próximas tareas será renovar en la Junta de Coordinación Política ese procedimiento que quedó atorado, darle nuevas condiciones y en consecuencia proceder a nombrar un fiscal que debe tener las siguientes características. Primero, que no sea emanado de un partido político, que no sea empleado, mandadero del titular del Ejecutivo, que acredite independencia, autonomía y desde luego un perfil profesional que dé certeza a la sociedad de que quien va a ejercer esta responsabilidad verdaderamente va a servir para cumplir con los fines que está demandando la propia sociedad mexicana. Eso lo hemos nosotros discutido ya en el grupo parlamentario. No vamos a permitir que nos manden un Virgilio Andrade o un personaje similar. Se trata de tener un auténtico fiscal anticorrupción que folclóricamente lo describió el expresidente Fox hace algunos días, con esas características, que llegue a ejercer verdaderamente el mando y con una responsabilidad clara de cumplir con esta encomienda que se le va a dar. Senador Preciado, si quieres complementar esta información. Muy breve. Fíjese que cuando sacamos la convocatoria para elegir al fiscal anticorrupción, para la Fiscalía Especializada, la conocida como FEPADE, se apuntó un número muy importante de personas. Y en la primera convocatoria para poder investigar los actos de corrupción fue increíble, se venció el plazo y no se registró nadie. En todo el país no hubo un solo abogado que decidiera registrarse para ser el fiscal anticorrupción. Nos quedamos con una gran sorpresa en la Junta de Coordinación en ese entonces, porque pues, era increíble, ¿no?, que nadie quisiera ser fiscal anticorrupción en este país. Se tuvo que hacer una segunda convocatoria, y en esa segunda convocatoria, pues ahora sí como que les dijeron a todo el mundo, oye, váyanse porque el primero que llegue va a ser, y entonces se registraron muchas personas, las entrevistamos, muchas de ellas muy valiosas, pero el pero que ponían todas ellas fue lo que acaba de comentar mi compañero coordinador. No había una ley con la cual trabajar y algo gravísimo que tenía la Fiscalía y que creo que se corrigió en parte, fue que dependía del titular de PGR, del fiscal general, y bueno, realmente nuestra intención era que no hubiera esa dependencia, que fuera totalmente autónomo, porque hasta para sacar copias dentro de PGR, pues necesitaba la aprobación del procurador, entonces obviamente pues no serviría un fiscal con esas características. Creo que la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción corrige en parte, no todo, y yo creo que las características que acaba de mencionar mi coordinador son las que se van a buscar en la siguiente convocatoria que salga pública. El senador Héctor Flores, ¿quiere hacer un comentario? Una vez que tomemos que iniciemos el próximo periodo, que se instale la Junta de Coordinación Política con los coordinadores de los otros grupos parlamentarios, definiremos la ruta y les avisamos oportunamente. Pero en este periodo. Sí, en este periodo, necesariamente. Es nuestra más alta prioridad y lo vamos a empujar para que así sea. Gracias, coordinador. Pues muy brevemente, en relación con lo que comentaba tanto el coordinador como el senador Jorge Luis Preciado, efectivamente el tema del Sistema Nacional Anticorrupción está construido sobre bases diversas. Y una de ellas tiene que ver fundamentalmente con el tema de la designación, primero de la conformación o de la confección de la nueva Fiscalía y concretamente la Fiscalía Especializada en materia anticorrupción. Lo que se busca ciertamente es que haya un sistema de información, es decir, que exista la posibilidad de que su titular tenga acceso real a la información y que sea un perfil adecuado, que tenga las herramientas tanto financieras como técnicas adecuadas para poder llevar a cabo su función. Y pues, no ha sido un tema fácil. Y esto me lleva a hacer otro comentario que lamentablemente en el caso de Coahuila me parece que se vive todos los días, y es esta degradación de las instituciones que se ha venido viviendo. Yo creo que a nivel nacional el último corte que se hizo en la elección del 5 de junio deja claro que la ciudadanía está cansada de estos temas de corrupción y de degradación institucional. Hace poco más de un mes, públicamente el presidente del Partido Revolucionario Institucional hizo declaraciones en torno a ir por los gobernadores que han lastimado
a la sociedad. Así lo dijo. Y nosotros, desde luego, que le tomamos la palabra, simplemente le pedimos que no se fije en Duarte de Veracruz o en Duarte de Chihuahua, ni se fije en Borge de Quintana Roo. Estos personajes van a enfrentar la justicia en sus estados, aunque él no quiera. Que se fije en Rubén Moreira en Coahuila, que se fije en Erubiel Ávila en el Estado de México. Ahí es en donde le tomamos la palabra. Vamos a revisar a fondo los expedientes y a ver qué hay en estos estados. Es un tema que yo creo que la ciudadanía no tiene que seguir cargando en este país. Angélica Mercado, del periódico Milenio. Senador, yo le quisiera preguntar en el tema del paquete presupuestal. Ya comentó que van a ponerle un dique a la deuda federal para que no siga creciendo. Y también quiero preguntarle qué va a pasar con el asunto de las gasolinas. Quedó pendiente, ya viene la liberalización, pero ustedes le aprobaron al Ejecutivo esta banda de flotación y el Ejecutivo se fue al tope máximo. Si le van a recortar esta banda de flotación o de plano le van a poner un freno para evitar que vuelva a recurrir a estos gasolinazos que efectivamente pues en la reforma energética se buscaba limitar. Sí. También preguntarle en el tema de la reforma electoral, comentaba el tema de reducir los spots y abrir los debates. ¿Esto quiere decir que se podría modificar el modelo? ¿Qué están pensando ahí? Y en el tema de segunda vuelta, si ya tienen algún acuerdo, algún planteamiento, alguna propuesta. ¿Sería para 2018 eso de la segunda? Sí. ¿Sería hasta la que sigue? Gracias, senador. Gracias. Primero, sobre el tema de la gasolina, es evidente que una de las fuentes de financiamiento del gobierno federal ha sido el sobreprecio que le carga a los mexicanos. La gasolina cuesta más barata en otros países, el gobierno la importa y con la diferencia financia parte de su gasto público. Lo que nosotros vamos a proponer, y creo que está en la reflexión también del gobierno, es a la brevedad garantizar que se permita la libre importación de gasolina para que esto regule de manera normal y natural la oferta y la demanda de este producto energético. Creemos que será una buena medida. Hay que ver cuáles los criterios de política económica que el gobierno está previendo, pero nosotros estamos en la idea de generar condiciones de competencia para que este sector no esté afectando y no siga siendo fuente de financiamiento de manera disfrazada del gobierno federal. No es un impuesto directo, es un impuesto que de manera indirecta te lo están cobrando y el gobierno se ha estado financiando en los últimos años por ahí. En torno a la reforma electoral, nos queda la ruta definida de que hay un proceso de mejora continua en toda la legislación en nuestro país. La reforma electoral requiere adecuarse a las circunstancias, a los tiempos, y nosotros hemos tratado de ser corresponsables con esto. Definimos darle fortaleza a las candidaturas independientes, porque estamos convencidos de que esto fortalece las propuestas de los partidos políticos. Estamos conscientes de que la gente quiere más ideas y menos spots, y por eso estamos buscando que al suprimir los spots se garantice y se obligue en ley al debate constante y permanente en los espacios públicos entre los diferentes partidos políticos. Y en torno a la segunda vuelta electoral, nosotros se la hemos planteado ya al gobierno y a los otros partidos políticos. Uno de los grandes problemas de nuestro país es la falta de legitimidad de nuestros gobiernos. Vota, si acaso nos va bien, el 50% en los procesos electorales, y el partido político que obtiene la mayoría también es electo por un porcentaje menor. De tal suerte que el respaldo inicial con el desgaste natural del gobierno lleva a una circunstancia de desconfianza, descrédito, que obliga ahora a repensar un nuevo modelo de compromiso social. La segunda vuelta es una extraordinaria oportunidad. Leticia Robles, del periódico Excelsior, cerramos la ronda, por favor. Hay que adelantar, yo creo que lo importante es adelantar la fecha de importación de las gasolinas, es uno de los temas que habremos de discutir.
al término de nuestra reunión plenaria haremos un posicionamiento correcto, preciso en torno a ese asunto. Leticia Robles. Hola, senador, por aquí de este lado. ¿Cómo estás, Leti? Aquí, mi mano. Ya, sí. Aquí estoy. Senador, son varias preguntas. Una tiene que ver con esto que usted está diciendo, que el gobierno federal ya tendría que empezar a preparar la transición, ¿no? La entrega del gobierno. Entiendo que usted confía en que el PAN ganará en el 2018. Pero le quiero preguntar, en términos de cotidianidad de legislatura, ¿cómo le va a hacer el PAN para poner estos diques? Porque no tienen la mayoría. Estaría pensando, además de acercarse al PRD, hacer un acercamiento real con el Partido del Trabajo, por ejemplo, porque también sin el Partido del Trabajo no pueden vencer la mayoría priista. ¿Cómo le va a hacer el PAN para estos diques a los excesos del gobierno federal y para que empiecen a corregir el rumbo, valga la redundancia, al 2018? Dos, senador. Usted nos acaba de decir que el PAN va a evitar que en los procesos de elección o de ratificación de nombramientos que van a tener en este periodo se apliquen criterios partidistas. Pero en las ternas que les van a llegar del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hay un nombre que es de un panista destacado, Daniel Cabeza de Vaca. Y quiero saber cuál va a ser la posición del grupo parlamentario en torno a esa persona en particular, quizás en congruencia con lo que ustedes están diciendo, se excusarán y no participarán en ese punto donde él quepa, en la terna donde él esté. 3, senador. Usted va a presidir la Junta de Coordinación Política del Senado en el próximo año y como tal tiene mano, digamos, en proponer los criterios para estos procesos de selección o de ratificaciones que les van a llegar y que son muchos. ¿Planteará el PAN, o a través de usted, que de manera inédita los candidatos al puesto que quieran presenten su 3 de 3? No solamente el fiscal anticorrupción, también los magistrados al Tribunal Electoral, que se ajusten a esta nueva dinámica. La otra pregunta que le hago, senador, es, nos acaba de decir el senador Rufo que van a ir por profundizar y concretar todo este asunto de anticorrupción. Pero también sabemos que en el grupo parlamentario del PAN hay compañeros de ustedes que no coinciden con el 3 de 3. ¿Le van a pedir a esos compañeros que en congruencia con lo que está haciendo el PAN presente su 3 de 3? Porque ustedes ahí, la mayoría lo tiene. De hecho, el senador Fernando Salazar es el único que tiene una precisión que nadie tiene en materia de la declaración fiscal. Es la única más detallada de todos los que están en la plataforma 3 de 3. Combinarán, le pedirán al resto de sus compañeros, estoy hablando de Lozano, Lavalle, todos los demás, que presenten también sus 3 de 3 como una muestra de que el PAN está convencido con esto. Y respecto a la agenda, senador, temas como la marihuana medicinal, que quedó pendiente del periodo extraordinario, ¿le va a entrar el PAN, lo va a incluir en su agenda? Es todo, senador, gracias. Gracias, Leti. Bueno, vamos de atrás para adelante. Como ustedes recordarán, el titular del Ejecutivo, don Enrique Peña, cuando andaba queriéndose insertar en una agenda de izquierda, presentó la iniciativa de matrimonios igualitarios, de marihuana y muchas otras cosas más. Él acudiría a la cumbre mundial a presentar la posición de México en torno al uso y tratamiento de drogas en nuestro país. Y después de esto presentó una iniciativa con la finalidad de garantizar que la marihuana tuviese aprobación para uso medicinal y terapéutico e incrementar el gramaje. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional hizo una reflexión interna y llegó a la conclusión de que el país estaba en condiciones de aprobar el uso medicinal y hasta ahí. Se entrampó después la discusión en comisiones, no ha transitado. Si inicia el debate, partiremos de ese punto que el grupo ha acordado.
Si hay elementos adicionales, los discutiremos, es uno de los temas que debemos de tratar en esta reunión plenaria. Por otro lado, 3 de 3. Nosotros hemos insistido en que las declaraciones deben de ser obligatorias para todos. En la actualidad no lo son. Y esto que mencionó el senador Rufo, de que vamos a insistir en que el artículo 29 de la Ley de Responsabilidades se modifique, tiene ese objetivo. Que todos estemos obligados y que estén definidos en el cuerpo de la ley los campos que debemos de completar en estas declaraciones. Y al ser una circunstancia obligatoria para todos, no excluye ni a diputados, ni a regidores, ni a gobernadores, ni a ningún funcionario público. Los senadores del PAN votamos todos a favor de esta reforma, a favor de que se hicieran públicas las declaraciones. Todos los senadores del PAN dejamos constancia en nuestro voto. Quien se opuso fue el PRI y el Partido Verde. De eso también hay constancia. Seguiremos en la misma dirección. En torno a temas del TRIFE. Bueno, como ustedes sabrán, este proceso parte de una selección que hace la Suprema Corte. La Suprema Corte lanza una convocatoria, después hace una selección, se inscribieron en este caso 126 aspirantes a integrar este tribunal. De estos 126, la Suprema Corte hizo una primera revisión y dejó en 42 nombres. El día de ayer sesiona la Suprema Corte y determina elegir 21 nombres que ahora el proceso es integrarlos en 7 ternas. Una vez que la Suprema Corte termina su proceso, entonces sí ya le corresponde al Senado de la República hacer la valoración. Nosotros lo hemos definido. Si hay alguna persona que tenga probados vínculos con algún partido político, nosotros no lo vamos a aprobar. Eso que quede perfectamente claro. Lo que nosotros queremos es que existan magistrados con un respaldo y una carrera judicial que garantice que en cada juicio hay juicio nuevo, que hay juego nuevo, y no que ya vayan dados cargados. Por eso, tener 7 nuevos magistrados que garanticen imparcialidad, objetividad en sus resoluciones, también es una prioridad para nosotros. Sin criterios partidistas, sin recomendaciones de la Cancillería Jurídica de la Presidencia de la República, sin cuates, debe de integrarse el próximo tribunal. Y lo vamos a cuidar escrupulosamente al llegar este tema a la Junta de Coordinación Política. ¿Qué hacer si no se tiene mayoría para lograr algunas de las reformas que estamos anunciando, algunas de las conductas? Pues miren, el tiempo de las alianzas y los compromisos ya llegó. El PRI debe de entender que ellos ya no van a gobernar y deben de empezar a legislar institucionalmente para los que vengan. No tenemos duda en poder establecer una línea de comunicación con los otros partidos políticos que ponga por encima del interés partidista o el cálculo electoral el beneficio del país. Creo que este gobierno tiene una gran deuda con el país. Esa deuda es recuperarle, reintegrarle confianza y credibilidad, y eso solo se logra con acciones claras y concretas. Por eso, estas definiciones de política económica tiene que implementarlas el gobierno y sus bancadas con total responsabilidad. Nosotros seguiremos proponiendo, sin tener mayoría en ambas cámaras, pero desde luego informando a la sociedad y llevando a la sociedad a la manifestación, a la expresión de ideas que garantice que el gobierno le va a hacer caso a la expresión popular. Sí, adelante, senador. Solo complementar, coordinador. Tenemos los ojos vistos sobre el Poder Judicial, porque ha habido movimientos entre algunos jueces para promover controversias constitucionales en contra del tema del 3 de 3. Entonces,
les recomiendo a ustedes, los medios, que pongan un ojo sobre el Poder Judicial. O sea, es decir, que los propios jueces y magistrados están boicoteando que Hay una dinámica de algunos jueces que están hablando de las controversias, el método de la controversia constitucional para pues que no se les aplique el tema del 3 de 3 a ellos. El presidente de la Judicatura del Distrito Federal. Muchas gracias, compañeros, por sus preguntas y su atención.